Y esta verdad es que el Espíritu Santo es Dios. Parece ser que para nosotros pudiéramos decir, ya lo sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, existen diversas sectas que hablan del Espíritu Santo como si fuera simplemente una fuerza divina, una energía espiritual o un poder que Dios utiliza para sus propósitos. Pero la Escritura nos presenta algo mucho más infinitamente glorioso. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona infinitamente más glorioso. El Espíritu Santo es Dios y es el mismo Dios eterno, así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también es Dios. Y si nosotros nos vamos a la Escritura, desde la primera parte de la Escritura, desde el Génesis capítulo 1, nos vamos a encontrar al Espíritu Santo obrando en la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, no vayan ahí porque más adelante lo vamos a volver a ver, pero en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A través del Antiguo Testamento vemos también cómo el Espíritu Santo se manifestaba a través de las personas, no como hoy, que el Espíritu Santo mora en cada creyente, sino que en el Antiguo Testamento se manifestaba en el Espíritu Santo en diversas personas y en momentos específicos para los fines que Dios quería tratar con aquellas personas. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que aquel mismo Espíritu Santo que estuvo en la creación del universo es el mismo Espíritu que hoy en el Nuevo Pacto regenera al pecador, el mismo Espíritu que mora en el creyente, el que santifica al pueblo de Dios, el que revela las verdades de Cristo y el que garantiza nuestra santidad y nuestra herencia eterna. Ahora, la pregunta fundamental, quizá para muchos que no creen en la Trinidad o que no creen en que el Espíritu Santo es Dios, la pregunta fundamental sería, ¿cómo sabemos nosotros que verdaderamente el Espíritu Santo es Dios? Y la respuesta, hermanos, no la tenemos en una tradición humana, no la tenemos en estudios que se hayan hecho teológicos posterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la propia Escritura la que nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Vayan al libro de Hechos, capítulo 5. El libro de Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Después nos detendremos específicamente en alguno de estos versículos. Pero vamos a leer del versículo 1 al 5 para entender el contexto. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Cuando Ananías y Safira mienten al Espíritu Santo, Pedro les está diciendo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y versículos más adelante que ya vimos dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo que hace este texto de la Escritura es colocar
deliberadamente al Espíritu Santo al mismo nivel de Dios. Y esto, hermanos, tiene una importancia enorme para nuestra salvación. Porque si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces no pudiera darnos una salvación verdaderamente divina. Si el Espíritu Santo fuera simplemente una criatura, no pudiera regenerarnos. Y si fuera simplemente un poder impersonal, una fuerza o una energía, no podría habitar en nosotros, no podría guiarnos, no podría consolarnos, ni tampoco podría interceder por nosotros y glorificarnos. Así que, hermanos, debemos de tener siempre en la mente que el Espíritu Santo es Dios. Le he pedido que pongan ahí en el pizarrón, no lo alcanzo a ver, pero si ustedes lo ven, ahí está una imagen, una gráfica donde nos hace entender claramente que el Espíritu Santo, a lo mismo que el Padre y que el Hijo, es el Dios verdadero, es la Trinidad, es lo que forman parte de la Trinidad. He pedido que se ponga ahí para que estemos constantemente viéndolo y de esa manera entendamos cómo es que la Trinidad funciona. No está en nuestra capacidad de entenderlo plenamente, pero sí podemos darnos una idea de cómo es que Dios funciona a través de tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no es que se trate de tres dioses, como ya lo vimos también en el estudio que se ha estado dando, sino de un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal y como podemos verlo ahí. Al estudiar nosotros acerca del Espíritu Santo, tenemos que tomar en cuenta algo que es verdaderamente fundamental, que nosotros no estudiamos la doctrina de la Trinidad como un asunto meramente académico. No debemos de estudiar la Trinidad y en este caso específicamente al Espíritu Santo únicamente para llenarnos nuestra mente de conceptos teológicos. Debemos de estudiar nosotros al Espíritu Santo para conocer mejor a ese Dios que nos salva, al Dios que participa en nuestra salvación. Porque toda nuestra salvación, hermanos, está relacionada directamente con la Trinidad de Dios. No únicamente con el Padre, no únicamente con el Hijo, tampoco únicamente con el Espíritu Santo, sino con la Trinidad completa de Dios. El Padre fue el que planeó nuestra redención. El Hijo es el que obtiene esa redención mediante su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección. Y el Espíritu Santo es el que aplica esa obra gloriosa en nuestros corazones. Por decirlo de otras palabras, la salvación fue planeada por el Padre, fue comprada por el Hijo y es aplicada eficazmente en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu Santo. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la divinidad del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando también de nuestra salvación. Y esto quiero dejarlo bien recalcado para que nosotros entendamos la importancia de conocer al Espíritu Santo, su santidad, la obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Debemos nosotros, hermanos, de ver la gran importancia de conocer al Espíritu Santo, tal y como enseña la Escritura. Y esto, hermanos, cuando yo medité acerca de esto, después de estudiar el Sermón del Monte, vimos la manera de cómo podemos aplicar aquellas verdades de ese sermón tan glorioso. Y si ustedes recuerdan, en una de las predicaciones vimos algunas formas de aplicar esas verdades del sermón a nuestra vida, pero nosotros no la podemos aplicar si no es por la obra del Espíritu Santo. Así que esto motivó mi corazón, hermanos, para elaborar una serie de sermones que nos van a llevar a conocer al Espíritu Santo como al verdadero Dios y de darle a Él la importancia y el peso que tiene en nuestras vidas. Que al contemplarlo en las Escrituras como verdadero Dios, nuestra respuesta hacia la persona del Espíritu Santo
sea la misma respuesta que damos hacia las otras personas de Dios, que es la adoración, la reverencia, la confianza, la obediencia, la gratitud. Porque muchas veces nosotros hemos descuidado el conocimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para comenzar esta predicación y pedirle al Señor que nos ayude en ello. Nuestro buen Dios y Padre Trino, Padre Eterno, Dios y Espíritu Santo, queremos darte las gracias por permitirnos poder tener esta predicación en la cual nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver la obra de la Trinidad en nuestra vida, en nuestra salvación. Que aprendamos cada una de las personas de la divinidad y de esa manera podamos glorificar a cada uno de ellos como se merece. Ayúdanos, Señor, sabemos que no podemos comprender plenamente, sino únicamente aquello que tú nos has revelado, pero que aquello que entendamos, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida y todo para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a considerar únicamente dos. Es muy extenso, es muy amplio el estudio del Espíritu Santo. No pretendo yo tratar, porque no está en mi capacidad tampoco, de enseñar completamente esa obra maravillosa de la doctrina del Espíritu Santo, pero en esta mañana vamos a ver únicamente dos puntos que nos van a hacer comprender, en primer lugar, que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, como dicen algunas sectas que están enseñando mal acerca de la palabra de Dios. Y el segundo punto, vamos a ver cómo los atributos que tiene el Espíritu Santo nos demuestran que es Dios también. Vamos entonces, hermanos, a ver primeramente que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. La definición de persona, según el diccionario, lo dice de esta manera: una persona es un ser consciente, un ser racional y con capacidad de reflexión, dotado de identidad propia, de libre albedrío, de una dimensión ética y moral, capaz de conocer, querer, relacionarse y actuar. Nosotros sabemos, porque escuchamos mucho lo que es una persona, nosotros somos personas, nosotros tenemos capacidad de racionar, nosotros no somos unos objetos, no somos una fuerza, no somos una energía. Somos personas que sentimos, pensamos, amamos, nos duele, tenemos inteligencia para hacer algunas cosas. Así que esa es lo que la definición de persona nos da el diccionario. Creo que no tenemos mucho problema con entender eso. Así que de acuerdo a esto vamos a ver algunas características que nos hagan entender que el Espíritu Santo es una persona. Y aquí en Hechos capítulo 5, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La palabra aquí, mintieses, es una palabra clave para entender la personalidad del Espíritu Santo. Observemos lo que dice el lenguaje. Pedro dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Así que, hermanos, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, fuera una energía, no se le pudiera mentir. No pudiera ser objeto de una mentira moral, porque no entiende, no tiene la capacidad de recibir lo que es una mentira. Usted no puede mentirle a la electricidad. No le puede decir que le va a echar mentiras. Tampoco usted puede entristecer a la electricidad o a una fuerza física, no la va a poner triste. Pero la Escritura nos dice claramente que nosotros podemos mentir al Espíritu Santo, como ya vimos aquí en este versículo.
La Escritura también nos dice que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 7, versículo 51. También la Escritura nos dice que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:19. Y además la Escritura dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Y eso es bien importante que nosotros también lo tengamos en mente. Acompáñenme por favor, hermanos, a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Tomen sus Biblias y vayan al libro de Efesios 4:30. Dice así, Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa, hermanos, aquí en la Escritura contristar al Espíritu Santo? Contristar al Espíritu Santo significa entristecerlo, significa apenarlo, significa causarle un dolor espiritual mediante nuestros pensamientos, nuestras actitudes que van en contra de la naturaleza santa del Espíritu Santo. Al ser el Espíritu Santo una persona de la Trinidad y no una fuerza impersonal, tiene la capacidad de sentirse, tiene la capacidad de dolerse cuando un creyente actúa de manera contraria a la voluntad de Dios. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando con nuestra boca proferimos chismes, mentiras, calumnias, groserías, palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Contristamos al Espíritu Santo cuando las actitudes de nuestro corazón demuestran amargura, resentimiento, ira, malicia, falta de perdón hacia los demás. Contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros desobedecemos deliberadamente la voz de nuestro interior que el Espíritu Santo nos está hablando. Cuando nuestra conciencia o cuando nuestras enseñanzas bíblicas nos están hablando y nosotros deliberadamente desobedecemos, estamos contristando al Espíritu Santo. Pero también contristamos al Espíritu Santo cuando hay una falta de amor. Cuando nosotros promovemos divisiones, pleitos o resentimientos, ya sea en nuestra comunidad cristiana o con nuestra familia, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, trae unas consecuencias espirituales hacia nuestra vida. Porque comienza a haber en nosotros una falta de paz interior. Se experimenta un distanciamiento espiritual con nuestro Dios y una falta de gozo. Cuando contristamos al Espíritu Santo, hay una menor sensibilidad espiritual en nuestra vida, porque para nosotros es muy difícil recibir la dirección de Dios cuando estamos contristando al Espíritu Santo. No hay una guía, no podemos percibir esa guía de Dios. Estamos completamente viviendo separados de aquel Espíritu el cual nos sirve a nosotros de guía. Y también nosotros podemos apagar al Espíritu Santo cuando lo contristamos. Porque aunque el Espíritu Santo no abandona al verdadero creyente, su influencia queda inactiva. No permitimos que el Espíritu Santo esté guiando nuestra vida. El consuelo que el Espíritu Santo nos proporciona en momentos así se ve reducido hasta que nosotros llegamos a su presencia en un arrepentimiento genuino. Ese es el remedio para que nosotros dejemos de contristar al Espíritu Santo y nos privemos de todos los privilegios que nos proporciona el estar siempre en armonía con Él.
Otro de las características del Espíritu Santo como persona es que el Espíritu Santo posee intelecto. Vayan a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con mayúscula, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Este versículo enseña que las verdades espirituales y el propósito divino no se alcanzan por medio de nuestro conocimiento humano, por medio de nuestro intelecto, sino que el conocimiento que Dios trata de impartirnos a nosotros es por causa o el efecto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. La mente humana, hermanos, es muy corta de límites. Tiene unos límites muy cortos para entender el plan de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, es como el puente que conecta aquello que Dios tiene para revelarnos a nosotros y el entendimiento nuestro capaz de comprender únicamente porque el Espíritu Santo así nos lo revela. Cuando dice aquí la palabra escudriña, indica que el Espíritu conoce a fondo la sabiduría de Dios. Nosotros no la podemos conocer. El Espíritu Santo sí conoce los designios y los pensamientos de Dios porque Él es Dios. Él está en esa relación con el Dios Trino. Es por eso que Él conoce las intenciones y los pensamientos de Dios y Él es el que nos las revela a nosotros, nos da a conocer de manera directa lo que Dios tiene para nuestras vidas. Otra de las características de la persona del Espíritu Santo es que posee voluntad. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, vayan ahí, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11, dice así, pero estas cosas, hablando de los dones del Espíritu, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, también con mayúscula, es el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo posee voluntad propia. El texto nos afirma aquí que Él reparte como Él quiere. Una energía, volvemos al principio, hermanos, una energía, una fuerza impersonal, una fuerza mística, no posee voluntad. No posee criterio, no posee capacidad de discernimiento ni de decisión. El Espíritu Santo tiene la facultad de querer y de distribuir soberanamente los dones que Él quiere a las personas que Él quiere. Eso no lo puede hacer una energía, no lo puede hacer algo que sea impersonal. Y estas, hermanos, son únicamente algunas de las características que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona. Ese es el primer punto que tratamos aquí en esta predicación. El segundo punto que vamos a tratar es demostrar cómo la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Ahí mismo, regrésense ahí mismo, hermanos, al capítulo 5 del libro de los Hechos. Y dice el apóstol Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero más adelante explica y dice en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta estructura que hace el apóstol Pedro aquí en esta parte del libro de los Hechos nos muestra algo que es muy importante, extraordinariamente importante. Porque el apóstol Pedro nos dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Claramente aquí no está diciendo Pedro simplemente que Ananías mintió acerca de Dios. Él está identificando al Espíritu Santo como Dios. Por eso nosotros podemos establecer que el Espíritu Santo
es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. Esta confirmación de la Escritura que nos hace aquí el apóstol Pedro no es lo único que nosotros podemos tomar de la Escritura para demostrar que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia atribuye características que pertenecen única y exclusivamente a Dios, lo que llamamos los atributos de Dios, los atributos incomunicables. Recuerden, hermanos, que Dios tiene atributos que son incomunicables y atributos comunicables. Los atributos comunicables de Dios que nos puede transmitir a nosotros son, por ejemplo, el amor, el conocimiento, la sabiduría, la compasión. Pero Dios tiene atributos que son únicamente de Él. Esos son incomunicables. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Y aquí la Escritura nos habla acerca de algunos atributos incomunicables de Dios que son atribuidos también al Espíritu Santo. Uno de estos atributos es que el Espíritu Santo es eterno. Vayan al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo afirma expresamente la naturaleza divina del Espíritu Santo al llamarlo Espíritu eterno. Lo que hace este pasaje aquí no está revelando únicamente el atributo incomunicable de Dios, sino lo que está haciendo es conectando también la eternidad del Espíritu con la obra de la redención. Y cuando digo del Espíritu, es el Espíritu Santo. Este versículo, hermanos, nos deja una enseñanza sobre la eternidad del Espíritu Santo en este pasaje, en este pasaje que estamos viendo. Y una de las enseñanzas es el atributo de la divinidad absoluta. La eternidad es un atributo, es una cualidad reservada exclusivamente para Dios. Nadie más puede ser eterno. Únicamente Dios es eterno. No hay ninguna fuente de la juventud. Nosotros hemos sido hechos, todos los seres vivos, hemos sido hechos para nacer y para morir. Pero únicamente Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin, es el alfa, es el omega, como dice la Escritura. Y cuando la Escritura califica al Espíritu Santo como eterno, el texto que estamos viendo confirma directamente su plena divinidad como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, como Espíritu eterno, fue el que sostuvo a Cristo en su sacrificio. Hay una unión, está compaginado la Trinidad en toda la obra de la salvación. En su naturaleza humana, el Señor Jesucristo ofreció su vida en la cruz, sostenido y guiado por la fuerza inacabable del Espíritu Santo, por el poder eterno del Espíritu Santo. De tal manera que la eternidad del Espíritu le da un valor infinito, duradero y definitivo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La eternidad del Espíritu Santo también nos lleva a considerar la eficacia permanente de la redención. Lo ilimitado que es el poder del Espíritu Santo no tiene espacio, nos lleva a nosotros también a beneficiarnos con la purificación del pecado y la limpieza de la conciencia de que nunca va a caducar. La eternidad del Espíritu Santo nos lleva a nosotros
a entender que su poder y su guía son vigentes aún en el día de hoy y continuarán vigentes hasta que el Señor venga por su pueblo. Otro de los atributos del Espíritu Santo es su omnisciencia. Vayan a Juan capítulo 16, versículo 13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, Él conoce todo, conoce el pasado, conoce el presente, pero también conoce el futuro. En este versículo nosotros podemos aprender que el conocimiento del Espíritu Santo es total. Por eso dice aquí el versículo, Él los llevará a conocer a toda la verdad. Para que el Espíritu Santo pueda guiar a los creyentes a toda la verdad, es necesario que Él posea toda la verdad absoluta y la verdad ilimitada. Porque nadie puede enseñar o guiar a alguien a un conocimiento si no tiene esta persona no tiene el conocimiento. Y si la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, es porque el Espíritu Santo conoce toda la verdad, porque Él es Dios. Dice además el versículo que Él nos hará entender todas las cosas que habrán de venir. La omnisciencia del Espíritu Santo no tiene límite. Él conoce el futuro. El conocimiento del Espíritu Santo no está delimitado al tiempo. Él conoce todos los eventos que van a ocurrir y tiene además la capacidad de revelárnoslo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas para revelar los acontecimientos futuros que vendrían en relación al pueblo de Dios. Otro de sus atributos es que el Espíritu Santo es omnipresente. Y esto es muy importante, hermanos, para nuestra vida de santidad. Vayan al Salmo 139, 7. Salmo 139, versículo 7. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Este salmo lo que nos está aquí es revelando los principios fundamentales sobre la omnipresencia del Espíritu Santo y la relación que tiene con el ser humano. Esto nos muestra que el Espíritu Santo trasciende toda dimensión física. No hay lugar donde el Espíritu Santo no puede estar. No existe un rincón geográfico, no existe algún lugar en el universo fuera del alcance del Espíritu Santo. Es inútil, hermanos, para nosotros escondernos de la visión del Espíritu, de la visión de Dios. No podemos nosotros escapar en nuestro pecado y tratar nosotros de ver que porque Dios no nos está viendo físicamente, nosotros podemos estar con pecados ocultos. Eso es imposible. No podemos huir de Él. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios si Dios ve incluso hasta las intenciones de nuestro corazón? Todas las circunstancias, hermanos, de nuestra vida están también en manos y en la visión de Dios, y esto para nosotros debe de ser un gran consuelo. Porque si Dios y el Espíritu Santo es omnipresente, para un creyente no debe de ser una amenaza. Para un creyente debería de ser una garantía de una compañía constante. Para nosotros, como creyentes, debería de implicar
que cuando nosotros estamos pasando por momentos de dolor, de angustia, de problemas, no importa la circunstancia, no importa el lugar donde nos encontremos, el Espíritu Santo ahí está con nosotros, acompañándonos. Es una garantía para el creyente. Es un atributo divino de Dios que nos beneficia a nosotros también, hermanos. Vamos a concluir de la siguiente manera. La divinidad del Espíritu Santo cobra su máxima expresión a la luz de la cruz y de la redención. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo presente en la obra de redención hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y planeada desde antes de la fundación del mundo por Dios Padre. El Espíritu Santo no vino a buscar su propia gloria. El Espíritu Santo vino a exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él aplica la redención hecha en la cruz para nuestro propio beneficio y para transformarnos también a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El que nosotros reconozcamos al Espíritu Santo como Dios es reconocer que fue el mismo poder el que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo para sufrir. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo en una etapa de humillación. Necesitaba el poder de Dios para poder soportar aquella obra que Él mismo había planeado, que Él mismo se había entregado. La divinidad del Espíritu Santo nos lleva a depender de la gracia también para ser transformados. Si la vida cristiana requiriera únicamente de la fuerza humana para poder mantenernos en santidad, estaríamos nosotros en un completo fracaso. No pudiéramos nosotros pasar por una vida de santidad sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toma su corazón de piedra duro y lo transforma en un corazón receptivo para poder caminar en la santidad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para la obediencia y para la libertad. El Espíritu Santo además nos lleva a ser unos miembros activos en la obra de Dios. El mismo Dios que habitó en nosotros por medio del Señor Jesucristo y el que resucitó victorioso también en la obra de nuestro Señor, es el mismo Espíritu que nos capacita a nosotros para llevar el Evangelio a las personas y participar de esa manera en la obra del reino de Dios. Toda la plenitud, hermanos, de Dios habita en Cristo. Y por el Espíritu Santo, la victoria del Espíritu de Cristo también habita en cada uno de nosotros, en cada corazón, si es que usted ya lo entregó a Dios. No intentemos nosotros vivir el Evangelio por nuestros propios medios. Rindámonos al Espíritu Santo de Dios, del Espíritu divino, para que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado y magnificado en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que si usted aún no ha entregado su corazón a Cristo, usted, insisto, como casi en cada predicación, usted está caminando por terrenos fangosos. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo, usted no tiene morando al Espíritu Santo dentro de usted y usted está actuando en rebelión a Dios. El que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor Jesucristo. No espere, no sabe usted cuándo tenga otra oportunidad. Si no realmente no ha entregado su corazón a Cristo y no tiene al Espíritu Santo, usted no tiene la ayuda de Dios para resistir todos los ataques del enemigo.